sin agua, sin luz, devuelto una vez de la migra. Eres hoy día uno de los neurocirujanos más prestigiosos de los Estados Unidos, después de haber piscado tomate, de haber trabajado en el algodón. Cuando yo tenía 3 años, fallece de diarrea. Sí, o sea, no la pudieron hidratar. Número 1, para poder salir adelante, para poder tener éxito, tienes que dejar a tu mente abrirse y soñar. Los sueños te permiten que tu cerebro empiece a formar nuevas conexiones. Mi consejo siempre ha sido que para poder salir adelante después del sueño, tienes que aplicarte también. Lo pongo de ejemplo en muchas partes, lo cuento muchas veces. Gracias. Y siempre le digo, miren en internet quién es Dr. Q. Yo creo que los sueños tienen mucha importancia en estas conversaciones que he tenido, en el sentido de que la gente cuando tiene sueños, esos sueños se pueden convertir en realidad o se deben convertir en realidad, no sé qué piensas tú. Yo pienso que, primero que nada, recuerdo de niño, mi sueño era simple y sencillamente poner comida en la mesa con mis papás, porque éramos pobres, éramos humildes, y a veces los sueños siguen evolucionando, pero yo pienso que, número 1, para poder salir adelante, para poder tener éxito, tienes que dejar a tu mente abrirse y soñar. Así de sencillo. O sea, el primero sería soñar. Yo pienso que si no sueñas, lo que tú estás pensando no se vuelve realidad. Los sueños te permiten que tu cerebro empiece a formar nuevas conexiones, que tus neuronas se empiecen a reaccionar y empiecen a formar nuevas puentes de información, de formas de mirar el mundo, y te empiezan a abrir caminos. De una u otra forma, se empiezan poco a poco a abrir oportunidades y te das cuenta que los sueños sí se pueden volver realidad. Porque mira, tú naciste en Palaco, en tu casa no había agua, no había electricidad, tenían dificultades para alimentarse, tu papá se deprimió, creo que el año 77 lo perdieron todo, y en medio de eso tú eres el hermano más joven de 6 hermanos. Una hermana tuya fallece también porque no le pueden dar tratamiento. O sea, tú tienes una vida dura, difícil. Y en ese tiempo, ¿qué pensabas tú? ¿Cómo te veías tú para adelante? Primero que nada, don Francisco, la vida difícil la tuvieron mis padres. Yo, lógicamente, fui un niño inquieto, un niño travieso, un niño soñador, como habíamos hablado. Y yo me pongo a pensar a veces, regreso, mi mente de repente empieza a soñar en aquel pasado, empiezo a pensar en aquel pasado. Sí fue difícil la vida, lógicamente, porque éramos pobres, no teníamos mucho, pero yo tenía una pasión, me encantaba, me divertía, salía a los canales de irrigación, salía en el campo, corría, salía con mis primos. No teníamos mucho, pero lo poquito que yo tenía y lo que teníamos lo disfrutaba muchísimo. Sí me daba lástima a veces, ahora que recuerdo a mi papá, porque se entró en ese estado de depresión, me daba lástima mirarlo triste, porque acuérdate que mi hermanita falleció cuando yo tenía 3 años, fallece de diarrea. Sí, o sea, no la pudieron hidratar. No la pudieron hidratar, entonces yo pienso que eso puso a mi papá y a mi mamá en una situación muy difícil. A lo mejor ahí, a lo mejor parte de sus sueños. También, cuando las cosas son difíciles en la vida, los sueños parecen ser un poco más retadores, pero al final del día, mi consejo siempre ha sido que para poder salir adelante después del sueño, tienes que aplicarte también. Tienes que tener cierta disciplina, ¿verdad? Y esa disciplina viene de no nada más despertar temprano, hacer cada trabajo que tú hagas con pasión y dedicación, pero también el mantener tus pies en una tierra firme. Porque ahí donde vivías tú en Palaco, eso era frontera con Estados Unidos. O sea, ¿dentro de tus sueños estaba siempre cruzar para acá o a cierta edad te vino la idea de irte a Estados Unidos? Una pregunta hermosísima. Estábamos como unos 60 kilómetros al sur de la frontera, pero sí, la frontera era parte de nuestra vida y yo miraba esa pared que nos dividía. Y yo decía, ¿por qué existen estas fronteras? ¿Por qué existen estas paredes? Porque como niño, un niño soñador,
pues yo me he dado cuenta que cuando pones fronteras y paredes, a pesar de que no lo entendía muy bien, te das cuenta que alguien está tratando de pararte tus sueños. Y eso me hacía pensar mucho. Pero yo pienso que la idea de salir a Estados Unidos nace de mis tíos, que eran braceros. Yeah. Mis tíos salieron de México, de Mexicali, de esa región de la península, entre los 50 y 60 a buscar una vida. Era gente humilde, era gente pobre, y en aquel entonces Estados Unidos recibía a los braceros. ¿Para qué? Para trabajar en el campo, para trabajar en la agricultura. Nos recibían con los brazos abiertos. Entonces nosotros éramos pobres, pero lo que hacían mis tíos es regresaban a Mexicali y nos traían un costal de frijoles, un costal de papas. Y yo me daba cuenta, en el norte existe la posibilidad de perdida de comprar, de hacer dinero para comprar comida. Y yo pienso que allí es donde se empiezan a formar estos sueños pequeñitos. Sí, me estaba acordando de un sueño muy tonto mío, porque yo vivo en Chile, sí, a los pies de la cordillera de los Andes, y al otro lado está la Argentina. Entonces yo un día dije, cuando tenía como 12 años, voy a subir este cerro para ver la Argentina. Y cuando subí al cerro me di cuenta que había otro, subí al otro, y después vi que había muchos cerros, que era muy difícil cruzar la Argentina. Para ti te fue difícil porque la primera vez que quisiste cruzar te devolvieron. Sí, me agarraron. Me agarró lo que le llamamos en México la migra. La migra. Así es, pues era un niño inquieto. ¿Qué edad tenía? A los 19 años. Acababa de cumplir 19 años y cruzo la frontera y al momento de cruzar la frontera, ¡pum!, está ahí ya el emigrante y me agarran y me mandan, me detienen como por una noche y me mandan de regreso. Y lo que es la inquietud, lo que es el soñar. Y no darte por vencido. Porque lo que pensé yo, mucha gente a lo mejor ahí mismo se apagan tus sueños. Lo que dije yo, bueno, tengo que aprender de esto. Es la otra cosa, la otra base del éxito, aprender. Bueno, porque mira, para el que recién está viendo y a lo mejor nunca escuchó tu nombre, me tengo que adelantar un poquitito porque tú, sin agua, sin luz, devuelto una vez de la migra, que después sí vamos a contar cómo llegas a los Estados Unidos, eres hoy día uno de los neurocirujanos más prestigiosos de los Estados Unidos, después de haber piscado tomate, de haber trabajado en el algodón, de haber hecho todo tipo de trabajo, de soldadura, de todo. Pues tú mismo te tienes que dar cuenta que lo tuyo ha sido una cosa extraordinaria. A veces, pero no quiero que esa fama, no quiero que ese reconocimiento se me vaya a la cabeza. Yo pienso que es muy importante mantener los pies en tierra firme. Es otra de las cosas que son las bases del éxito, el mantenerte humilde. Mantenerte humilde. Mira, Emilio Estefan, en una conversación dijo, tener los pies sobre la tierra. Exacto. Que yo no lo tenía en mi lista, pero yo creo que tener los pies sobre la tierra es lo más importante, porque tú aprendes a correr, tú dices, la migra no me tiene que agarrar la próxima vez. Y la próxima vez te entrenaste, o sea, mira qué disciplina, entrenarse para correr y arrancar. Exacto, y desprender desde abajo hacia arriba, y eso es algo simbólico, desde abajo hacia arriba, el cruzar esa barrera que existe, el lanzarte hacia el otro lado y el caer con los pies en esa tierra firme, yo pienso que es algo simbólico en mi vida y yo pienso que lo he seguido haciendo, como usted dijo. Después de mirar una montaña existe otra y existe otra. Nunca, los retos nunca se acaban. Pero tú, cuando cruzaste, ¿llevabas dinero? No, llevaba $65, traía, porque lo que yo quería es cruzar la frontera. ¿Eso en qué año fue? Eso en 1987. En aquel entonces... Ahí yo empecé en la televisión en Estados Unidos, el 86. Exacto, yo lo miraba, o sea, cuando recién llegué en el campo, lo miraba en la televisión Sábado Gigante, los fines de semana era parte de lo que yo, así empecé a crecer yo. Entonces me siento conectado a usted por el hecho de que yo empecé a crecer en este país mirando el mismo programa de Sábado Gigante. Empezamos en este país igual. No, yo me siento conectado a ti, admirado, porque imagínate, después de no sé cuántos años de piscar tomate, estuviste trabajando en el algodón también, no sé en qué otra cosa. Sí, algodón, tomate, uva y maíz. Fueron las primeras cosas. Después de eso empezó el melón y la sandía. Y soldadura también hiciste. Después de eso salí de soldador. Pero antes de soldador empecé
a limpiar tanques del ferrocarril. Y ahí fue donde tuviste el problema. El 14 de abril de 1989 fue cuando caí y, bueno... ¿Viste la muerte cerca? Vi la muerte cerca. La verdad ¿Qué se es siente cuando se ve la muerte yo pienso cerca? que fue algo muy... Al momento de sentir que este tanque del ferrocarril me jalaba hacia adentro, no sé cómo explicarlo porque yo sabía que estaba en una situación entre la vida y la muerte. Al momento de sentir eso, sentí que mi vida... y de repente la estaba mirando, como una película enfrente de mí. Qué bueno, fíjate que yo tenía 16 años y me di vuelta en un auto. Y no sé cuánto se demorará, me di 2 vueltas. Exacto. Pero en esas 2 vueltas yo recorrí toda mi vida para atrás, desde ese momento de los 16 hasta que había nacido. No sé si te pasó una cosa parecida. Igual, así, lo mismo. Y lo que más me dio lástima a mí es que de repente me di cuenta que mis papás que habían hecho tanto sacrificio no iban a mirar a su hijo y que era la segunda vez que iban a perder a un hijo como habíamos perdido a mi hermanita. Y eso fue lo que me llenó de tristeza en ese entonces. Ahí es donde tú piensas que quieres hacer algo con la medicina, por el doctor que te atiende, ¿no? Era el primer doctor. Yo no estaba seguro, porque acuérdese, don Francisco, que mi abuelita era curandera y partera, mi Ana María. Y ella también era muy solidaria. Ella decía que había que ayudar a los demás. Siempre. Ella era una persona, y si me miras a mí ahora en la actualidad, mi cara, mi cabello, haz de cuenta que cada vez, entre más estoy envejeciendo, más me parezco a ella. La personalidad era una personalidad muy estricta también, es de la misma forma que soy yo conmigo mismo, con aquellos que me rodean. Pero yo pienso que la semilla de ayudar a la gente, de hacer algo en medicina, se planta por mi abuelita, pero al momento de estar en esa situación en la cual yo casi pierdo la vida, despertar, mirar en este lado a mi cuñado y a mi papá llorando y mirar en este lado a una persona con una bata blanca, que era un doctor, lógicamente. Al mirar esto, no sé, algo se me prendió el foco, que a lo mejor tenía yo que regresar a aquellas raíces de hacer algo por la gente, por medio de la salud. Ahora, es increíble porque como pescador, como soldador, el sueldo es muy bajo. ¿Cómo logras tú estudiar? Porque tú vas a las mejores universidades. ¿Cómo estudias? ¿Cómo llegas a eso? Lo primero, otra de las formas en la que yo pienso que es muy importante para tener éxito, es que, primero que nada, después de soñar, después de aplicarte, de ser humilde, también lo que tienes que hacer es darle seguimiento a esos sueños. Y lo primero que hice fue, cuando yo empecé a pensar que tenía que ir a la universidad, a la Facultad de Medicina, lo primero que hice fue empecé a aplicar a estos lugares. Primero que nada me aceptan en UC Berkeley. Pero tú, ¿cómo estudiaste? ¿Qué estudios tenías cuando llegaste a Estados Unidos? Cuando salí de México, yo era maestro de educación primaria a los 18 años. Ya. Pero esos no se validaron en Estados Unidos. Ya. Tuve que regresar a aprender inglés. ¿Y cómo aprendiste? Fue, primero que nada, traía un diccionario en mi bolsillo. Porque tú sabes cómo aprendía yo. Sí. Porque yo llegué el año 59 a Nueva York y entonces yo salía a la calle y me hacía el perdido. Y le decía, where I am here, entonces, ¿dónde estoy aquí? Y la gente me iba diciendo cosas y ahí yo después volvía a mi hotel y anotaba las palabras, porque lo que yo estudié es una cosa muy distinta. Estudié de técnico modelista, como de un poco más que sastre, y me anotaba las palabras. Entonces yo, ¿cómo lo hacías tú con el inglés? ¿Cómo aprendiste? Muy sencillo. Empecé a leer mucho. Empecé a traer mi diccionario y lo que empezaba a mirar en la televisión. En aquel entonces. Yo también miraba. Es lo mismo. Y miraba las películas, me encantaba y lo escuchaba. Y empecé en un colegio de la comunidad en 1989. ¿Ya? Por 2 años estuve sin parar, estudiando. Me acuerdo que yo trabajaba en el ferrocarril todas las noches de 3 de la tarde a 12 de la noche, a medianoche. Y en la mañana dormía unas 5 o 6 horas, me levantaba inmediatamente a las 6 de la mañana, me iba a la biblioteca de un colegio de la comunidad y me ponía a leer. Ahí fue cuando mi esposa me conoce. ¿Ah, sí? ¿Ya eres casado cuántos años? Ya tenemos 33 años de casados. 61, te llevo al doble. Bueno, poquito nada más. Un poquito. Pero dime una cosa, ¿y cómo entras a qué universidad entras primero? Primero a UC Berkeley. Oye, la Universidad de California, es Berkeley. difícil entrar. Sí. ¿Cómo entraste? Yo pienso que, no sé, a veces dice suerte. La suerte le llega a aquellos
que la buscan, no nada más aquellos que la quieren, tienes que buscarla. Ahí estamos de acuerdo, porque en mi decálogo está la suerte también. La suerte está en todas partes, hay que buscarla. Pero hay que buscarla. Apliqué. Tenía un mentor. Es que te tienes que rodear de mentores. Es otra de las cosas de la base del éxito. Un doctor, ¿no? No, era un doctor de filosofía, un PhD. Sí. Y era un doctor de filosofía que me empezó a ayudar, me miró algo en mí en el colegio de la comunidad y me empezó a asesorar y decirme, aplica a la siguiente etapa. Ahí siendo yo empiezo a aplicar Stanford, UC Berkeley, UCLA, e incluso en la costa del este, William & Mary, algunas de las universidades grandísimas. ¿Me aceptan a UC Berkeley? Yo sin saber mucho. ¿Con una beca? Con una beca. Parte becado, pero parte de préstamos también. O sea, yo le digo a la gente a veces, tienes que invertir en ti mismo. La gente piensa que la educación tiene que ser completamente gratuita. Yo les digo, nada es gratis en la vida. Se tiene que pagar por algo y lo primero que tienes que hacer es, ¿qué es la mejor inversión que puedes tener? Es en ti mismo. Y empecé por préstamos, por becas, combinación de todo. Fue cuando llego a UC Berkeley y luego la gente dice, ¿cómo diste el salto de UC Berkeley a Harvard? Lo mismo. Me fue bien en la escuela, yo tenía buenas calificaciones, ¿Y siempre pensabas en medicina o no? No. La medicina... ¿En qué pensabas en ese momento? En aquel entonces yo pensaba, fíjese, don Francisco, yo pensaba que iba a trabajar de psicólogo. Psicólogo. Y entonces estaba estudiando psicología. ¿Por qué estudié psicología? Simple y sencillamente por el hecho de que la carrera de psicología tenías que escribir mucho. Y como mi inglés no era bueno, yo me estaba autorretando y tomaba esas clases en las cuales tenía que comunicarme y tenía que escribir mucho. Y mis calificaciones no eran muy buenas. Entonces, para mantener mis calificaciones un poquito más altas, tomé cálculo, física, matemática, biología. Sin saber, estaba tomando todas las clases que se requieren para ir a la Facultad de Medicina. El fin de semana salimos a comer a un restaurante que estuvo increíble, pero lo mejor fue cuando llegó el garzón y nos dijo que si pagábamos con las tarjetas del Banco de Chile, teníamos un descuento único. Así que saqué la billetera y pagué feliz, porque con las tarjetas del Chile tienes descuentos en restaurantes, viajes, cines y mucho más. Además, puedes canjear tus dólares premio por increíbles productos. Si aún no tienes la tuya, hazte cliente en bancodechile.cl y descubre lo bueno de ser del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Pero en sí mi enfoque y mi pasión era la psicología. ¿Por qué? Porque me retaba. Tenía que aprender a comunicarme. O sea, y entonces después yo me voy a adelantar un poco porque no solamente eres un neurocirujano famoso, sino que eres el jefe de neurocirugía de la Clínica Mayo de Florida. En Florida, que es la clínica más, no quiero decir la más, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Y estás preocupado además de buscar la cura para un cáncer, ¿verdad? Ese es tu sueño. Sí. Entonces me voy a ir para atrás otra vez. ¿Y cómo entras a esta segunda universidad? ¿Ahí ya vas a medicina? Ahí ya voy a medicina. Y son dentro de Harvard Medical School. Estamos hablando de 1994. Parte becado, pero parte préstamos también del gobierno federal. Becas, lógicamente, préstamos del gobierno que son de bajo interés y todo eso. Pero préstamos que yo terminé pagando ya cuando estaba de profesor en Johns Hopkins en 2010. O sea, fue una inversión en sí. ¿Cómo me aceptaron a Harvard? Lo primero que hice, y ahora a veces me río porque la primera entrevista que yo tuve en la Facultad de Medicina fue Harvard. La primera entrevista que me dieron. Y yo me acuerdo que yo tenía el cabello largo, cabello rizado y era, no sé, el cabello me empezó a crecer así como a Sansón de pura necesidad, porque no tenía dinero para pagar cortes de cabello. Y de repente me di cuenta que a la gente le fascinaba mi cabello rizado y yo empezó a ser parte de mi personalidad. Cuando yo voy a entrevistar a Harvard, tengo el cabello largo y toda la gente me dice, no te van a aceptar, no te van a aceptar. Me aceptan en Harvard. Y nunca se me olvida. Otros 2 doctores que eran mentores míos me agarran un día, me llevan a un lugar y me dicen, Alfredo, estás a punto de entrar a Harvard, te tienes que cortar el cabello. Y estamos hablando de 1994. Pero sí, me aceptaron, me corté el cabello y empecé la Facultad de Medicina. Es esta la siguiente etapa de mi vida, la cual también me llegó a dar reflexiones de cómo salí con éxito de esta universidad.
fue ahí donde yo me di cuenta que otra de las cosas que te dan éxito en la vida es que te tienes que rodear de gente que sea mucho más inteligente que tú para que te enseñen algo, para que tú puedas aprender. Ahí estoy de acuerdo, porque mira, cuando entré a la televisión, yo no era un muchacho muy preparado, sino que había estudiado en el colegio y estos 2 años que estuve en esta universidad técnica. Entonces, cuando me dieron la oportunidad, yo también dije, tengo que rodearme. Fui el primer programa de estos de entretención que ocupó periodistas titulados, que sabían mucho más que yo, que fueron los que me orientaron. Y de hecho, Marcelo, que trabajamos juntos más de 40 años, a quien tú conoces, está aquí, es un periodista de muchos años, que escribe muy bien. De ahí yo aprendí de gente más preparada y después yo le metí lo mío. Que debe haber sido lo mismo que pasó contigo. Somos como un rompecabezas. En otro ambiente, porque yo no llegué donde llegaste tú. Mira, han hecho películas, varias tuyas, series de televisión, varias tuyas, como Dr. Q. Creo que ahora último están haciendo una película o hicieron una película. La están haciendo, han seguido. Esta es de Brad Pitt, de Plan B. Plan B, Jeremy Kleiner y Didi Gardner son los que la están haciendo, la tienen en producción, han hecho varios guiones y todo, siguen en el proceso. Estos procesos a veces son largos, pero sí, don Francisco, la verdad es que te tienes que rodear de gente que sea mucho más capaz y nos damos cuenta que el éxito a veces no nos damos cuenta que está enfrente de nosotros, pero el reconocer a esa gente mucho más capaz, yo pienso que te hace ser humilde. Una vez más, regresamos al principio de la humildad. Te voy a repasar un poco las claves que tú diste, porque la gente las va notando. Tú dijiste primero, abrirse a soñar. Sí. Lo primero, soñar. Después dijiste, tener disciplina y aplicarse. La tercera, capacidad de aprender. Eso hay que subrayarlo, capacidad de aprender, el 3. 4, dijiste, mantenerse humilde con los pies sobre la tierra. Lo mismo que dijo Emilio Estefan también, me parece muy bien. Dar seguimiento a los sueños. Mira, hay cosas que coinciden con las mías, no con las mismas palabras. Esta otra sí que es igual, que la suerte hay que buscarla. La suerte no llega a uno. Está por ahí, pero uno tiene que ir a buscar la suerte. Así es. Y solamente, yo le agregaba, solamente cuando el tipo se murió, los demás pueden decir, tuvo mala suerte, porque la puede encontrar el último día. Así es. Invertir en uno mismo, exacto. Importante. Claro. Invertir no solamente en el físico, en la salud, en todo en aprender. En el alma también. También. Rodearse, ese es el 8, rodearse de personas más inteligentes que uno. Mira que has dicho cosas, porque ahora ya estudiaste, ya estuviste en Johns Hopkins Hospital y ahora, como dije, estás de jefe de neurocirugía, eres uno de los neurocirujanos más prestigiosos, pero hay gente que en este momento debe estar piscando tomate. Sí. Hay personas que están haciendo los trabajos más mínimos en alguna parte. Y yo creo que tú les puedes decir que sí se puede, porque es una frase bastante mexicana. Claro. No nada más sí se puede. Claro que se puede, sí se puede. Lógicamente que tiene uno que... Hay otra frase que utilizo yo mucho. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el precio del triunfo? Es simple y sencillamente, yo les digo a mis estudiantes que todos tenemos la capacidad. Yo he abierto cerebros de todo el mundo. Miro pacientes de más de 41 países en mi práctica, he operado pacientes de más de 40 países y cada vez que yo abro el cerebro me he dado cuenta que no importa si eres hombre o mujer, si eres afroamericano, si eres latino, si eres judío, si eres cristiano, no importa, yo no he visto diferencias cuando miro el cerebro. Y eso yo pienso que es muy importante. Todos tenemos la capacidad. Sí se puede, si tenemos la capacidad también de soñar y de pensar cuál es el sacrificio que tengo que yo hacer. Nos estábamos hablando cuando llegaste a Nueva York, cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que lo que tenía que hacer era sacrificarme, trabajar en la noche, ir a la escuela en la mañana, disciplina, salir de vez en cuando. Siempre me ha gustado lo que yo he hecho. Y eso yo pienso que es otra de las bases del éxito. Banco de Chile presenta Por un Chile con otro aire, un proyecto realizado en 5 regiones que convierte fachadas de sucursales en pulmones verdes para nuestras ciudades. 3 artistas,
y pinturas intervenidas con una nanotecnología que captura gases tóxicos. La unión entre el arte y la ciencia lograron que desde hoy las sucursales pintadas brinden un nuevo aire a nuestro país. Por un Chile con otro aire. Un proyecto que reafirma nuestro compromiso con el planeta. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile. Tienes que disfrutar lo que haces. Disfrutar lo que haces. Disfrutar lo que haces, porque si lo disfrutas, no lo miras como un trabajo, lo miras como algo que te apasiona y esa pasión te sigue empujando. Y cuando tienes momentos de duda, que es otra de las cosas, al momento de dudar, no debes de dejar que esas dudas completamente ahoguen o que cierren tu cerebro, sino al contrario, reconocer esas dudas y decir, ¿sabes qué? Tengo dudas, pero estoy rodeado de un equipo increíble y juntos lo podemos lograr. Bueno, mira, cuando nos íbamos a juntar aquí, justo que yo iba a juntarme una hora contigo, y llamaron y dijeron, el doctor canceló. Yo dije, qué raro que el doctor cancele en el mismo minuto. Me deprimí un poco, dije, qué pena, porque yo había vuelto a recordar toda tu historia, a aprenderme algo, y después tú me cuentas que tú estabas en una emergencia, porque había un paciente que necesitaba algo urgente y tú a la distancia, por eso también los avances de la medicina, le abriste un quirófano allá en, ¿cómo se llama el lugar donde? En Jacksonville, Florida. Jacksonville, abriste un quirófano, pusiste 2 cirujanos porque era una emergencia de un paciente que tú habías operado hace varios meses. Varios meses. Sí. Y resultó todo bien. Todo muy bien, don Francisco. Yo pienso que tenemos una responsabilidad. Otra de las cosas para la base del éxito es que entre más reconocimiento, entre más poder tenga uno, más responsabilidad tenemos. Yo le digo a la gente, cuando la gente mira mis títulos, Mayo Professor, Jacobi Professor, Dean of Research, Chair of Neurosurgery, todos sus títulos no significan absolutamente nada si no podemos utilizar ese poder para tener un efecto positivo en mi profesión, que vendría siendo los pacientes que me han dado el privilegio de tocar su cerebro, porque ellos me dan un privilegio. Yo siempre ellos me dan las gracias, yo les digo que yo les doy las gracias por dejarme ser parte de esa jornada, de esa vida que están llevando ellos, que es un privilegio y hay que disfrutarlo. Entonces yo pienso que es otra de las bases del éxito. Pero basado en tu abuelita, que siempre te decía que había que ayudar a los demás, tú tienes una fundación, yo lo sé porque yo también he participado en la Teletón, y esto de la fundación es entretenido porque antes de ti, aquí hubo todo un lío, que tú cancelabas y había otra persona que decía que tú no cancelabas, llamábamos por ahí y la otra decía que sí cancelaba, y el otro decía no cancelaba, y la señora que está aquí acompañándote debe ser la señora más alta que ha venido desde que existe este estudio boutique, porque mide 1,85 m, ella dice que nunca se canceló, que había un malentendido. Claro. Pero quiero ir porque ella también está relacionada con esta fundación que se llama en inglés Mission Brain. La misión del cerebro. La misión del cerebro, que Brain quiere decir Bridging Resources and Advancing International Neurosciences, que quiere decir formando puentes y avanzar los puentes entre las neurociencias, las neurociencias. ¿Eso quiere decir Brain? Y sí, es lo que quiere decir. Exacto. Formando puentes. A ver, repitámoslo eso, lo que es Brain. Bridging Resources. Bridging es... B. Sí, pero bridging... formando puentes. Formando... Puentes, recursos para recursos y avanzando la ciencia, las neurociencias internacionales. Ya. Así es. Sí, pero aquí está Celia, aquí la estoy mirando, aquí está, que es un encanto, es increíble. Celia Daniel ha sido una persona que, la razón por la cual yo estoy aquí en Miami, porque la verdad es que yo le digo a mi mundo que en casa tengo mi jefa, que es mi esposa, y en la parte exterior tengo mi jefa, que es Celia. Ella me dice, tienes que venir a Miami porque está organizando una gala, un fundraiser. Y yo no puedo ir. Exacto, pero ahí vas a estar en espíritu, por eso estamos juntos ahorita. Pero yo pienso que lo que ella, exactamente, llega a una conclusión por el hecho de que yo estaba en el teléfono, estaba lidiando con el paciente, estaba tratando de ayudar, gracias a Dios todo salió de maravilla. ¿En cuántos países está tu fundación? Ahorita la fundación está en 27 países, don Francisco. 97
capítulos que les llamo neuronas activos. Tenemos más de 1,000 miembros alrededor del mundo que son doctores. ¿Cómo funciona el Mission Brain? Es algo increíble. De la forma que se fundó originalmente, yo iba a países, iba a Perú, a México, a diferentes ciudades en México, a Ecuador, a las Filipinas, a operar. Pero de repente empezamos a poner semillitas y los últimos años esas semillitas empezaron a crecer y se empezaron a abrir capítulos por todo el mundo. ¿Qué son capítulos? Capítulos son jóvenes que se juntan, doctores. Ah, doctores. Sí, se ¿Neurocirujanos? No, de todas las especialidades ahora en la vida. Ah, pero no es solamente Mission Brain. ¿No Bueno, empezó con las neurociencias, ahora ha avanzado de una forma espectacular. Incluso, por ejemplo, ayer, durante el día en la India, había 3 o 4 organizaciones, por medio de estos capítulos que les llamo, que estaban dando educación de trauma del cerebro, educación del ciclo menstrual, que ya ves que en otros países hay un tabú, no existe la disciplina o la higiene y todo eso, pero están haciendo cosas que son increíbles. El año pasado, don Francisco, más de 7,000 doctores, enfermeras, miembros del sistema de salud fueron tocados directamente por esta fundación. Más de 3,000 pacientes directamente más de 3,000 familias fueron tocadas por esta organización alrededor del mundo. Y lo que empezó por yo ir a viajar. Y yo pienso que Celia lo que ha hecho, ha estado lógicamente creando estos puentes, encontrando los recursos para que podamos seguir juntos cambiando el mundo. Oye, eso tiene que tenerte muy, muy orgulloso. Me tiene muy orgulloso, gracias a Dios. Ahora me doy cuenta que está completamente fuera de mis manos. Tuve que contratar también un CEO, un Chief Executive Officer, porque yo antes de esto lo estaba haciendo de mi garage, de mi oficina, como quien dice, pero ha crecido tanto. Estamos hablando de una organización a nivel mundial ahora en la actualidad. Y esto me da un orgullo enorme. Uno se siente muy bien porque está ayudando a gente que no tiene los recursos. Exacto. Porque ir a la Clínica Mayo hay que tener recursos. Claro. Pero ustedes están ayudando a personas que no tienen recursos, que es lo importante. Yo pienso que lo que estamos haciendo es dándole, y es la razón por la cual la organización We Empower, We Educate and We Heal, que lo que estamos haciendo es le estamos dando el poder para que ellos mismos cambien desde adentro en estos países, para que el cambio no venga de fuera, que surja desde adentro. Hay una combinación y lógicamente que no nada más estamos yendo a estos países a tratar, a educarnos, aprendemos de ellos, porque recuerda que hay un talento increíble en el mundo. El talento no nada más está aquí en Estados Unidos, el talento está en México, en Chile, en Perú, en África, en Nigeria, en todas las partes del mundo. Hay que tomar ventaja de ese talento. Yo pienso que es otra de las bases del éxito también. ¿Cuál? Tomar ventaja del talento que existe a nivel mundial, darles el lugar en los que estos seres se puedan juntar y puedan crecer juntos. Oye, déjame preguntarte a futuro, porque tú entras al cerebro de las personas, tú estás buscando una cura para el cáncer, pero también estás a cargo de las células... ¿Cómo se llaman? Células madres. Células madres, estás haciendo un estudio de eso. Y cuando yo era joven y empezaba en la televisión, hice una vez un reportaje, lo contaba varias veces, y atropellaron un anciano de 50 años en tal parte, en 1941. Eso cambió, porque hoy día el término medio de la vida es como 82 años. Yo estoy pasado en un año, pero es el término medio. Yo espero que esté un poco equilibrado, pero no se sabe. Eso es... Sobre la muerte, ¿qué piensas tú? ¿Está marcado el día? ¿Tú eres creyente, no eres creyente? ¿Cómo lo ves tú? Tengo fe, creo en Dios. Dios para mí no tiene un sexo, no tiene un color de piel, no tiene una cara, sino tiene una energía que nos guía, que no la entendemos, porque nuestro cerebro, a pesar de que es muy fuerte y tiene una pasión increíble y una capacidad increíble, utilizamos una porción muy pequeña, tenemos una capacidad increíble de seguir creciendo. Entonces sí creo y tengo fe en la muerte y tengo fe en Dios. Creo en la muerte y yo pienso que la muerte es necesario y es importante contemplarla, es importante entenderlo, porque yo pienso que nos pone en perspectiva, nos hace disfrutar los momentos que estamos aquí en la tierra, los momentos que estamos juntos, y te das cuenta que al final del día todos vamos a morir físicamente,
pero estas semillitas que estamos plantando es lo que sigue viviendo y te hace sentir orgulloso. Está bien eso, porque vamos a vivir una cantidad de años y vamos a estar eternamente muertos. Por lo Exacto. tanto, vamos a estar más tiempo muertos que vivos. Claro. Pero, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Cómo ves tú este mundo de aquí, ahora que tú manejas tanta tecnología, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años? ¿Qué cambios van a haber? Don Francisco, estamos hablando, le voy a decir dónde estaba yo hace 2 noches. El martes en la noche fui invitado de honor a el Kennedy Space Center, que es ahí en Cape Canaveral, el Cabo Cañaveral. Y estuve por un VIP por la compañía Intuitive Machines y estuve a punto de mirar el rocket, el cohete que iba a salir al espacio. Sí. Por una razón muy sencilla. Por el hecho de que el año pasado, al diciembre, hace 3 meses, publiqué un artículo en el cual mandamos células madres al espacio. Células madres de pacientes. Entonces, tuve la oportunidad de mandar pacientes, los avatars de los pacientes hacia el espacio. Y cuando regresaron estas células, me las traje al laboratorio, hicimos todos los estudios y nos dimos cuenta que estas células estaban migrando mucho más rápido y el cáncer era mucho más agresivo. Entonces nos hizo pensar. Y la compañía está bien y se junta conmigo y me dicen, Alfredo, Dr. Q, ¿por qué no podemos tener un sueño en el cual podemos mandar más células madres al espacio y aprender cómo el cáncer se hace más agresivo, cómo las células madres normales las podemos hacer mucho más eficaces para tener una vida más larga también? Entonces estamos empezando a soñar. Si usted me pregunta qué va a pasar 50 años de ahora, yo pienso que vamos a conquistar el espacio también. No nada más el espacio de nuestro cerebro, sino también el espacio. Ya estamos hablando, conocí a gente muy importante de la NASA, de la compañía Intuitive Machines, en el cual estamos empezando cómo vamos a mandar estas células a Marte, ¿verdad? Al espacio. Entonces yo pienso que ese es el sueño que tengo. Estamos viviendo una vida mucho más larga ahora en la actualidad, gracias a Dios. Estamos en los 80. Yo tengo pacientes que están 94, 95 años, que están corriendo maratones, don Francisco, imagínense. Es algo increíble. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hacen un poco más de ejercicio, se cuidan bien, empiezan a entender su cuerpo. Estamos empezando a entender nuestro cuerpo, nuestra fisiología mucho mejor. La inteligencia artificial nos está empezando a ayudar a entender cómo reaccionamos, cómo nos movemos, cómo podemos salir adelante también. Yo espero que a los 94 yo pueda correr maratones, porque hasta ahora no he podido correr nunca. Pero una pregunta, dime, ¿vamos a vivir más de 100 años en 50 años más? Yo pienso que sí. Yo pienso que es indiscutible. Yo pienso que no nada más vamos a vivir más de 100 años, pero con una calidad de vida mucho más positiva. Pero hay un problema. No podríamos jubilar a los 65, No. porque a los 65 somos niños, habría que jubilar Claro. a los 85. Claro, yo pienso, usted es el ejemplo vivo de esto, sigues activo, porque yo pienso que, bueno, primero que nada, no hay necesidad de jubilarse si lo que haces, lo haces por amor y te apasiona, porque te mantiene joven, te mantiene activo. A mí me apasiona el poder conversar contigo, poder conversar de todo esto. Claro. Y que yo creo que si a alguna persona que está viendo le sirve, ¿tú te sientes exitoso, famoso? Famoso no, exitoso tampoco. ¿Cómo? A Me ver. siento humilde, me siento privilegiado, me siento suertudo, como decimos en México. Yo pienso que la fama te la dan aquellos que te rodean. Yo no me siento famoso, yo lógicamente sí siento. Por ejemplo, cuando llegué al hotel ahorita, estaba un joven, 2 personas que me reconocieron. Aquí mismo en el hotel donde estoy quedando, y estaba uno era de Tucson, el otro, una chava era de Maryland, y me reconocieron. Y me da lástima porque la verdad es que soy la misma persona humilde, soy el mismo joven que sale de México, me siento como un niño todavía inquieto, travieso, soñador, y yo pienso que es muy importante que no dejar que la fama se nos suba. No. Bueno, tú lo dijiste ahí en los puntos que en algún momentito más adelante lo voy a repetir. Y yo estaba pensando en la futurología, porque me contó un señor, que yo no lo he visto, que hay unos taxis, no sé en qué ciudad aquí de los Estados Unidos, que no tienen chofer. Los Ángeles y San Francisco, yo los he visto. ¿Sí? He estado ahí con ¿Y cómo funciona eso? Por medio de la tecnología. Es la misma tecnología, don Francisco, que utilizamos en el cerebro para hacer cirugía. Es un GPS que se llama Global Positioning System. Cuando yo entro al quirófano,
que voy a hacer la cirugía en el cerebro, lógicamente que al momento de entrar hacia adentro del cerebro, es como entrar en el espacio, ¿no? Hacia adentro de la Tierra, tienes que saber si estás en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, pero si te mueves 5 milímetros, de repente ya le quitas al paciente la habilidad de mover la pierna, el brazo, la cara, de poder hablar, de poder... cosas así. Entonces no hay un espacio para cometer un error. Entonces utilizamos sistemas de Global Positioning System, GPS, que nos dan la habilidad de mirar y con unos puntitos estamos mirando exactamente dónde estamos en el cerebro. No nada más es el conocimiento y reconocimiento de la anatomía, sino también lo mismo de la tecnología que nos ayuda a posicionarnos, y es lo mismo que utilizan esos carros. Están utilizando esta información que viene de satélites, que el otro día que estuve en la NASA estaba mirando cómo están funcionando, cómo los tienen en el espacio, moviéndose a través del mundo. Ahora, yo hablando en estas tantas entrevistas que he hecho alguna vez, me dijeron que del cerebro se usaba el 0,05% y que algún día, una cosa así me dijeron, no me acuerdo exactamente, y yo creo que tú me confirmes, me dijeron algún día que uno iba a ser capaz de manejar un auto y al mismo tiempo estar leyendo un libro. Y yo dije, no, imposible. Pero ¿pueden haber esos cambios tan grandes? Yo pienso que el otro día llevaba un chofer que me llevó, el día que fue a la NASA, ¿ya? El chofer llevaba un carro completamente nuevo y el carro de repente apachurró un botón y el carro se empezó a manejar solo y él empezó a revisar su teléfono. Entonces ya se pueden hacer por el uso de la tecnología. No, pero sí es cierto, el cerebro, de la forma en que yo lo miro y lo entiendo y lo he estado estudiando en el quirófano, porque yo estimulo, el 99% de mis pacientes en el quirófano están despiertos. Hago la cirugía con el paciente despierto. ¿Por qué? Porque estoy quitando tumores de áreas muy elocuentes. Y no importa los descubrimientos y la tecnología que hayamos inventado, al final del día el cerebro sigue siendo el órgano más increíble del universo. Estamos hablando de un órgano que tiene 100 billones de neuronas, que el momento en que tú y yo estamos hablando ahorita, estamos activando más de 400 trillones de sinapsis, ¿verdad? ¿Qué son sinapsis? Son las conexiones que se están haciendo entre las neuronas, múltiples, multiplicándose. Tenemos más sinapsis en tu cerebro y en mi cerebro ahorita que hay estrellas en la galaxia, imagínate. Entonces hay un universo que no lo podemos entender todavía, pero cuando yo tengo al paciente despierto, yo sé exactamente lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer, y es la razón por la cual los mantengo despiertos. Y yo pienso que la tecnología existe, está avanzando, no nada más por la inteligencia artificial, pero también estamos empezando a concebir ideas de cómo ponemos aparatos adentro del cerebro para que un paciente de repente tenga un stroke o un embolio o un trauma en el cerebro, podemos activar otras partes del cerebro. Pero sí es cierto, hay partecitas, hay islas. Yo de repente estoy mirando al paciente con el cerebro abierto y me doy cuenta que hay islas pequeñitas donde se activan funciones y hay océanos en las cuales no se activa nada, pero sabemos que hay neuronas. Yo pienso que durante nuestro desarrollo a través de millones de años desarrollamos extra capacidad del cerebro por si acaso, para cuando recibamos trauma o un tumor o algo, podamos activar otras partes. Pero no estamos ahí todavía. No hemos aprendido cómo activar estas otras partes del cerebro que no tienen función. Y voy para atrás. El cerebro de hoy día y el cerebro de una persona hace 1000 años atrás, ¿hoy día está más desarrollado? No hemos descubierto todavía que haya un avance. Yo pienso que hubo un avance gigantesco hace más de 100 millones de años, en el cual de repente durante la evolución hicimos un brinco gigantesco en cuestión de la capacidad del cerebro de aprender. Y fue cuando se empieza a utilizar la comunicación, cuando los seres humanos empiezan a hablar, cuando los seres humanos empiezan a pintar, cuando empiezan a escribir. Yo pienso que ahí hubo algo de evolución que todavía no lo entendemos muy bien. Pero a veces me pongo a pensar, estamos a lo mejor a punto de dar otro brinco. Por ejemplo, el cáncer en el cerebro. El cáncer en el cerebro, las células se multiplican rápido, se dividen rápido. Y a veces me pongo a pensar, a lo mejor el cerebro, el cáncer, nos está tratando de enseñar algo que no lo hemos podido descifrar todavía. Que si lo podemos controlar,
a lo mejor es algo que nos va a ayudar a desarrollar otras partes del cerebro mucho más rápido. Bueno, hay cosas que son muy elevadas de lo que tú explicas, que yo de repente me quedo pensando a ver si lo entendí bien, y seguramente los que nos van a escuchar les va a pasar lo mismo. Pero hay cosas sí que son muy claras, que tú las anotaste. Yo, mejor dicho, las anoté, porque lo que pretendo con este programa es que yo tomé ideas de otros, sí, y con eso yo pude avanzar. Sí. Y a lo mejor tomando ideas tuyas, mías y de otras personas, hay otros que puedan avanzar. Voy otra vez al número 1, abrirse a soñar. Eso es importante en la vida. El 2, tener disciplina y aplicarse. El 3, importantísimo, la capacidad de aprender. Nunca dejar de aprender. Hasta el día de hoy, en algo que dijimos, en algo que hicimos, algo aprendimos. 4, mantenerse humilde con los pies. Eso lo encuentro muy importante. Cuando tú te crees un gran tipo, hasta ahí llegaste. Sí. Bueno, el 5, dar seguimiento a los sueños. O sea, no solamente soñar, sino ver si ese sueño se puede realizar. Si tiene futuro, porque no todos tienen futuro. La suerte está en todas partes, hay que buscarla. El 7, invertir en uno mismo. El 8, rodearse de personas más inteligentes que uno. Muy importante, ese lo agrego para mí porque siempre he creído en eso. Disfrutar de lo que hace. A veces uno está obligado a hacer algo, pero tiene que autoacostumbrarse a disfrutar de eso. Eso es lo que me parece importante. 10, el poder y reconocimiento te da más responsabilidad. O sea, cuando tú más puedes, cuando estás en una buena posición, tienes la responsabilidad, y la responsabilidad significa incluir, ayudar a los demás, claro, ¿verdad? El 11, tomar ventaja del talento de otros y unirlos para ayudar al mundo. Exacto. Así que yo creo que hemos tenido una muy agradable conversación. Estuvimos a punto de no tenerla. Yo creí que no la íbamos a tener. Yo casi me fui de aquí. Y claro, afortunadamente lo pudimos hacer. El destino también tiene mucho que ver. Sí, así es. Nada me hubiera... Yo ya estaba aquí en la ciudad, nada me hubiera parado de estar aquí con usted. Doctor, ¿qué es el éxito? Disfrutar la vida, tu familia, tus seres queridos, a tus amigos, a todos aquellos que te rodean. Podcastémonos entonces. Aquí están todas nuestras maneras de contactarnos en @DonFranciscoTV. Y te agradezco el que hayas tomado el tiempo, porque vienes a una gala muy importante. Aquí con Celia. Te manifiesto mi admiración de siempre. Gracias. Lo pongo de ejemplo en muchas partes, lo cuento muchas veces. Gracias. Y siempre le digo, miren en internet quién es Dr. Q. Porque aquí hemos avanzado así tanto, sí, de todo lo que tú has podido hacer. Después de nacer sin agua, sin electricidad y solo con el sueño de correr y correr para llegar a Estados Unidos. Así es. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Un placer. Gracias. Banco de Chile presenta Por un Chile con otro aire, un proyecto realizado en 5 regiones que convierte fachadas de sucursales en pulmones verdes para nuestras ciudades. 3 artistas y pinturas intervenidas con una nanotecnología que captura gases tóxicos. La unión entre el arte y la ciencia lograron que desde hoy las sucursales pintadas brinden un nuevo aire a nuestro país. Por un Chile con otro aire, un proyecto que reafirma nuestro compromiso con el planeta. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.